Aquí en esta misión somos 4 salesianos, 3 sacerdotes y un joven salesiano es el asistente de los internos. También están nuestras hermanas, las hijas de María Auxiliadora, con las chicas, con las internas. Fundamentalmente el trabajo de nuestra misión aquí es el aspecto educativo de estos jóvenes Shuar. Tenemos cerca de 50 chicos internos, entre chicos y chicas. Ellos viven aquí, aprovechan del colegio que tenemos desde primer curso a sexto curso. Aquí los muchachos no pagan ninguna pensión, no pagan nada, pero su trabajo es la contribución para mantenerse aquí, porque del trabajo de ellos también depende la alimentación. Ir a limpiar el oral, el platanal, las muchachas van a limpiar la yuca, hay que ir a buscar también la leña porque se cocina con leña. Y también hay el grupito de siempre que va al ganado, porque el ganado hay que cuidarlo mucho, tanto de mañana y en la tarde. Otra dimensión de nuestra misión aquí, de nuestra presencia misionera, es la atención a las comunidades. Son cerca, un poquito más de 30 comunidades Shuar. Hay un padre encargado, lo llamamos el itinerante, que visita estas comunidades. Él generalmente viene a la misión y pasa 1 o 2 días, pero todo el resto del tiempo lo pasa visitando las comunidades. Le toca caminar mucho, 4 horas, 5 horas, 6 horas inclusive. A veces necesita de la avioneta para que lo deje en un lugar muy distante y luego viene caminando visitando otras comunidades. También le toca ir por el río en la canoa. Es otra dimensión misionera. Yo ayudo aquí un poco visitando los centros que quedan cerca de la misión. Serán unos 5. Cumpa, San Antonio, San José, Huawei, Mietza. Son centros cercanos a la misión y yo pues los visito los jueves. Por eso el jueves no tengo clase para dedicarme a estas visitas y también pues ayudo al padre itinerante. Y bueno, esta es nuestra misión, este es el objetivo de nuestra presencia aquí, buscar de ayudar a la juventud, sobre todo con nuestro carisma que es la educación, la formación cristiana de estos jóvenes a través de la educación, para que ellos también con este bagaje de educación, con este cúmulo de cosas que han aprendido, pues ellos también puedan defenderse en la vida, porque no siempre van a estar aquí, sino que saldrán, tendrán esta relación con tantas otras personas, con tantas otras culturas y puedan desenvolverse pues a la par o en igualdad de dignidad con los demás, que no se sientan que son menos, que son inferiores. Una de las dificultades aquí para nuestro trabajo es la distancia y la dificultad en la comunicación, en el traslado. Cierto que podemos utilizar los servicios de la avioneta de la misión, pero esto exige un cobro muy alto. Solamente un vuelo desde Macas aquí a Yaupi son $360. Entonces pensamos muy bien antes de hacer un vuelo porque tenemos que armar todo un trámite para llenarlo de comida, de combustible, de cosas que se necesitan. Io quando visito una comunità non vado mai solo, sempre mi accompagna qualcuno che con me sente e vive le preoccupazioni della comunità, le inquietudini che possono avere, i loro problemi e perciò cominciano anche a comprendere che nella vita missionaria non tutto è facile. Raggiungere comunità
lontane, sganciate dal mondo, perché tu stai vedendo adesso che cos'è l'Amazzonia equatoriana. L'Amazzonia equatoriana è immensa, sembra un tappeto verde. Ci sono centinaia di piccole comunità sperse, seminate nella foresta, per questo dico sganciate dal mondo e sepolti vivi già in vita, però che vivono, che fanno presenza, che hanno bisogno di ricevere qualche visita. E se visita queste comunità, questi piccoli paesetti, villaggi, un missionario porta luce, porta serenità, porta tranquillità, infonde speranza anche in quelli che vivono una vita piuttosto umana, però in condizioni non sempre degne. Vivono in una casetta di 3x4, più o meno 3x4, però 10-11 bambini, ragazzi, bambini, giovani, donne, i genitori e a volte anche ospiti. E lì è tutto, lì è cucina, lì è stanza di ricevimento, lì è dormitorio. Sono situazioni veramente che chiamano, invocano interventi, preoccupazioni, eccetera. Perciò visitarli, stimarli, amarli, aiutarli a crescere, ad essere prudenti, a custodire i loro sensi, eccetera. È un lavoro che si fa quotidianamente perché la società, l'uomo, sia ogni giorno migliore, sempre più degno, sempre più preparato, sempre più aperto a quello che la vita può significare.